Una desiderata es un conjunto de cosas o de hechos que se echan de menos y que se desean. Bueno, pues hoy me he levantado con un pelín de autocrítica, que yo creo que es algo necesario para mi trabajo, y permítanme enumerar algunos errores comunes entre los psicólogos y a los que quiero prestar más atención dentro del tratamiento de los trastornos de ansiedad, del cual no me excluyo de algunos de estos errores, ¿no? Aunque puedo seguir cometiéndolos, bueno, la idea es tratar de ser más consciente. Esta reflexión se centra en nuestra práctica clínica, especialmente en áreas donde quizá me siento más capacitado para opinar. Llevo 25 años trabajando con trastornos de ansiedad y antes de esos 25 años he sido paciente de trastornos de ansiedad. Así que bueno, algunas de las cuestiones. Lo primero es considerar que los síntomas no son importantes. Podemos considerar el síntoma como algo a veces poco importante, mientras intentamos buscar, causas profundas y a veces se viven como esa distracción con la que viene el otro a la consulta, que no nos deja ver realmente como esos árboles que no nos dejan ver el bosque, ¿no? Pues es posible que a veces esto pueda funcionar en algún caso, porque al ignorarlos, algunas personas pueden interiorizar una manera de gestionar los síntomas. Si tú les quitas importancia, ellos también les puedan quitar importancia a las personas. Pero esto no siempre funciona. Muchas veces los síntomas son enormemente angustiosos y forman parte del cuadro. Y en ocasiones son el cuadro en sí mismo. Es necesario que brindemos ayuda y que brindemos apoyo para poder sostener los síntomas, porque muchas veces los síntomas dan miedo, dan mucho miedo y provocan incertidumbre. Y si de verdad es importante para nosotros entender conflictos de mayor profundidad o calado, por razón de más como para darle a la persona un espacio de cierta seguridad para que pueda trabajar sobre esto. Es más, a veces creo que podemos tener una postura enormemente paternalista al ignorar los síntomas porque estamos considerando un poco, según nosotros, lo que de verdad es importante para el otro, ¿no? Se parece un poco a las conversaciones que yo puedo tener con mi hija o con mi sobrino cuando les estoy dando la turra porque tienen que construir un futuro, pero ellos y yo sabemos que en realidad eso les importa tres narices, porque están pensando en un mensaje de WhatsApp que tienen que resolver y eso es mucho más importante que una idea a lo mejor abstracta como es el futuro. Quizá hay que aprovechar el presente al final para educar y para ayudarles a gestionar y a entender los conflictos que le están sucediendo ahora. Las soluciones del futuro siempre están ahora. Aún así, Dios, y en tu misión como padre es imposible no ser pesado, pero que sepas que no te van a escuchar ahora. Solo tú esperas y plantas la semilla para que algún día les ilumine la Virgen Mariana, ¿no? Y eso que les ha repetido 150.000 veces, a lo mejor tenga sentido. Bueno, con nuestros pacientes, consultantes, clientes, yo qué sé, como queréis llamarlos, más. Hay que preparar un terreno para que algún día todo eso tenga sentido. Sin embargo, lo que están viviendo ahora es muy importante. Causa incertidumbre, causa paralización, causa angustia. Así que quizá dediquemos un espacio para trabajar, para poder colocar los síntomas también ahora. Otro error muy común es considerar que hay una respuesta clara, oculta en una especie de trauma final, ¿no? A veces las personas vienen a consulta, pero nos empeñamos en que todo tiene un porqué, que vamos a desvelar además de una forma clarísima y que cuando hayamos hecho las pesquisas necesarias va a venir la luz y la ansiedad se va a despejar un poco como nubes, ¿no? Se va a despejar ahí para siempre. Y esto es una fantasía que tienen a veces los psicólogos y muchos pacientes. Yo los voy a seguir llamando pacientes y eso no quiere decir que esté contribuyendo a un modelo biomédico simplista. Somos pacientes porque a veces padecemos y somos pacientes porque tenemos que desarrollar precisamente esa habilidad de la paciencia en el proceso. Y es que hay psicólogos y a veces, como os digo, personas que están obsesionadas con el trauma. Lo miran del derecho, del revés, los vuelven a pasar a cámara lenta, lo reconstruyen, lo saborean y dejan a la persona, a estos psicólogos, con la idea de que hasta que no resuelvan ese trauma, no pueden continuar con nada más. Las personas que han aterrizado en la ansiedad no lo hacen siempre porque estén destruidos o rotos por algo que no pueden asimilar. Algunos vienen con un problema previo, pero no podemos ser tan simplistas de considerar que todo es debido a esa gente. A veces la aparición de la ansiedad es un evento, traumático en sí mismo,
Y esto es muy difícil de entender para, sobre todo, este tipo de psicólogo narcisista, ¿no? Que si queréis identificar son los que suelen llamar narcisistas al resto de los psicólogos y a los pacientes y a las personas que rodean a sus pacientes, ¿no? Además, podemos obviar que el trauma es una reinterpretación y que en consulta realizamos una reconstrucción de una historia. No estamos descubriendo una historia, estamos construyendo una. No le demos a la persona el mensaje de que, claro, es normal que esté así y que merece estar así, porque, claro, lo ha pasado tan mal. Puede encontrarse mal, puede estar confusa, podemos transitar con ella el dolor o la frustración, pero eso no es el destino del viaje. Un día le preguntaron a un Buda qué hacía antes de la iluminación y él respondía que sacaba agua del pozo y que cortaba leña. ¿Y qué ha cambiado después?, le preguntaba un curioso. Bueno, pues saco agua del pozo y corto leña, le respondió Buda. Pues con nuestros traumas puede pasar un poco con cosas parecidas al enamoramiento. Como decía el Principito, cuando uno descubre lo importante, corre el riesgo de fijarse solo en lo importante y hacerlo tan importante que el resto pierda importancia. Otra cuestión a veces es considerar que tenemos que inundar a la persona de técnicas. Bueno, pues una técnica puede ser una frase motivadora de póster escrita sobre un amanecer. Puede quedar bonita, pero no contiene una respuesta en sí misma y casi siempre decepciona. A las grandes frases de nuestra vida llegamos después de andar muchas veces por desiertos y de pasar por parajes extraños o insólitos. Las frases no tienen significado, sino que se lo damos nosotros. Lo mismo pasa con las técnicas. Les pasamos registros que suelen dejar de hacer a los 5 días a veces. Les proporcionamos técnicas de relajación que suelen abandonar a las 2 semanas. A veces les damos tantos procedimientos que olvidamos porque estamos juntos los dos. ¿Y qué estamos haciendo? Esto lo hacemos los terapeutas, por cierto, cuando estamos asustados, porque cuando la persona que tenemos enfrente se angustia, sentimos que tenemos que enseñarle a callar esa angustia, a controlar esa angustia, y además tenemos que responder un poco por esa angustia. A veces los sustos pues nos asustan, normal, sobre todo si nos hemos convertido un poco en mecánicos que reparan sustos. Pero ¿cómo no se van a angustiar si descubrimos que un día nos vamos a morir, que probablemente fracasaremos en muchas de las tareas que nos vamos a proponer, si vamos a sufrir pérdidas? ¿Cómo no nos vamos a angustiar si tenemos miles de millones de preguntas y menos de un centenar de respuestas? Si no podemos controlar quién nos quiere y quién no. La angustia no va a desaparecer. Angustia viene de angosto, de estrecho, de cuando miramos los problemas con las orejeras de los burros. O cuando miramos únicamente los puntos de un lienzo puntillista sin lograr entender la forma del cuadro. Quizás sea mucho mejor ayudarles a las personas a hacerse buenas preguntas. Y que eso es mucho mejor que cualquier respuesta que podamos darles. Porque nuestras respuestas son igual de decepcionantes que las suyas. Y además, es un ejercicio interesante tratar de entender que nuestras preguntas al final son preguntas de mono. Por ejemplo, no nos asusta la muerte. Nos asusta la muerte como la ve un mono. Nos asusta la sensación de pérdida como la puede ver un mono. El fracaso como lo puede ver un mono. Es nuestro cerebro de mono. Pero aún no sé muy bien qué significa un poco esta palabra fracaso, más allá de ser un sentimiento muy común en el Homo sapiens. Es muy normal que una persona hable de técnicas, que necesiten técnicas y que ha venido a la terapia nos diga a que le proporcionemos herramientas. Nosotros también usamos mucho el término de herramientas, por cierto, porque nos gusta mucho más o nos encanta parecer más eficaces de lo que somos. Sin embargo, no obviemos que las técnicas no son respuestas, solo son formas de entender mejor algunos conceptos. Otro error común es considerar que si la persona no nos sigue, solamente se trata de resistencias. Y muchas veces planteamos, imaginaros la de personas con depresión que no quieren hacer las tareas que les mandamos un poco para casa porque está estableciendo resistencias al cambio. Pero muchas veces es que ignoramos que realmente esa persona está deprimida. Es que eso es estar deprimido. Las resistencias, si las hay, no van contra la terapia, sino porque cambiar es algo muy difícil. No es lo mismo montarse en el metro que montarse en el tren de la bruja. No es lo mismo ir al trabajo que asistir diariamente a un fotocall. No es lo mismo mirarse al espejo que descubrir el reflejo de un monstruo a diario. El cambio, tal y como lo plantean y como lo planteamos a veces, es tan ingenuo como las tablas de estudio que nos hacíamos al principio de curso los que no éramos muy buenos estudiantes.
Cambiar de planteamientos, actitudes, formas de comportamiento es difícil, porque implica ser consciente. No es solo ganar, es también perder. No solamente hacer, es dejar de hacer. Implica abandonar lugares donde nos sentimos seguros, implica a veces explorar áreas que son desconocidas, implica enfrentarse a que no todo el mundo va a estar de acuerdo con mi cambio. Implica a veces confrontaciones, reconocer errores. Cuanto más crecemos, más conciencia tenemos de nuestra vulnerabilidad. Pero si seguimos creciendo, entonces nos importa un poco menos. Podemos trabajar con áreas de mejora, sin embargo, en el fondo trabajamos dando luz a aquellas situaciones donde la persona siente que hay una sombra. Y no trabajamos para eliminar la sombra, sino en el sentido más junguiano del término, para integrarla. Trabajamos con la parte de la persona en la que se cae mal, por la que menos soporta, la que más miedo le da, la que la avergüenza. Eso es material delicado y eso es fácil al final de perder la confianza. Terminamos considerando que somos salvadores y que no somos guías. Los salvadores al final tienen algo de gurú, ¿no? Un salvador tiene algo de gurú. Cuando era joven y más osado, y me tocaba un paciente que había pasado por 3 o 4 psicólogos, pues en el fondo tenía el convencimiento un poco casi cuñadil de que el pobre solo había dado con infelices que no le iban a ofrecer la brillantez que yo sí le podía dar. Sin embargo, ahora sé que es más probable que sea la siguiente baja de la lista de psicólogos caídas en combate a los que no. No pasa nada. Se trata solamente de lo que puedas aportar, no de tu brillantez. Nuestras intervenciones pueden a veces resultar también teratogénicas, es decir, perjudiciales. Nos quejamos de la psiquiatría como disciplina fallida y nos echamos las manos a la cabeza, pero los psicólogos nos miramos poco hacia nosotros mismos. Creemos que somos una disciplina fascinante y crecimos viendo esas películas donde el psicólogo toca la tecla en un clima casi terapéutico y mesiánico y todo coge sentido por fin. Bueno, pues yo no suelo tener esa experiencia. Mi experiencia es más mundana, más de día a día. Por mi parte, prefiero tener a un psiquiatra a mano, por cierto, por si lo necesito. Yo he visto miles de metaanálisis que cuestionan la psiquiatría, pero nuestros estudios también son bastante falibles. Puedes encontrar un metaanálisis que concluya o que afirme una realidad y otro que afirme la contraria. En mi experiencia a veces funciona y a veces no, pero prefiero, de momento, depende con qué persona, no prejuzgarlo antes. Se trata de ver si con la persona que tienes delante funciona. En la práctica, a veces vamos a hacer cosas que los constructos teóricos nos censurarían o serían criticadas por la ortodoxia académica. Yo ya lo sé, pero en ese momento no me importa la ortodoxia, sino quién tengo delante. Las diferentes corrientes teóricas a veces luchan entre sí para alcanzar la legitimidad sin entender que no podemos abarcar la totalidad de una persona dentro de un análisis funcional o de un esquema cognitivo o de un análisis de carácter. El tiempo me ha hecho menos seguro. Menos. Y dudo más. He pasado por varias crisis de fe ya a estas alturas, sin embargo el tiempo me ha hecho entender que porque dude, no tengo que tirar nada por la borda. Que la duda es el principio del conocimiento, eso sí que lo sé. Y que no siempre tengo que saber cómo funciona exactamente la tostadora para hacerme unas tostadas. Otra cuestión importante es entender que la relación lo es casi todo. Lo más importante es el vínculo que tú vas a establecer con la persona que tienes frente a ti. Y luego sí, ya están las técnicas, los constructos y lo que opinas sobre la vida. Y eso último te lo puedes ahorrar. No se trata de curar ni de ofrecer el santo grial que tú, por cierto, no tienes. Se trata de dar un espacio en el que exista escucha, en el que exista coherencia, en el que exista acompañamiento. No con todas las personas vas a llegar a donde te propones, porque no existen finales felices. Solamente existe un proceso continuo. Y se trata de que aprendamos a regularnos lo mejor posible. Al final de una montaña nos espera otra. Así que una vez arriba hay que bajar de la cumbre y hay que ir a por la siguiente. Y esto, por cierto, no es un mensaje pesimista, es que la vida son estados que se van sucediendo. La primera vez que vi un paciente y se sentó frente a mí, me dijo que tenía una potomanía. Y yo no tenía ni idea de qué era eso. Yo intenté, claro, parecer seguro porque me aterraba un poco mi propia inseguridad. La paciente no volvió a la siguiente sesión, Bueno, pues 25 años más tarde, si tengo alguna duda, pues ya sí que lo pregunto, porque ya no quiero parecer seguro.
ya solo quiero entender qué le pasa al otro. Pues todos los primeros de septiembre, cuando voy a empezar la consulta y me siento en el sillón, me hago la misma pregunta: ¿qué hago yo aquí? Y al principio me la hacía un poco más por inseguridad, y en algún momento de mi vida pensé que me iba a abandonar la inseguridad. Loco de mí. 25 años después la inseguridad sigue, pero ya no trato de que desaparezca, sino de escucharla. Porque sabes que el día que sabes todo, ese es el primer día de tu muerte. Y esto es quizá lo que quería aportar. Una reflexión que espero que os sirva. Nada, nos vemos el siguiente. Cuidaros. I'm a slave to my own mind, chained by shadows I can't fight. Heartbeats pound like iron links, drowning in a restless night. Every breath a heavy burden, every thought a tighter bind. I'm longing for a little freedom from the prison of my mind. La teoria della mente. La teoria della mente.